Buenas tardes con todos. A continuación voy a presentar el proyecto Implementación de telemonitoreo en pacientes diabéticos tipo 2 en zonas rurales que utilizan insulinoterapia. Como breve introducción, mencionar que la diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad crónica con alta prevalencia. Se espera que en los próximos años incremente todavía más, con una alta mortalidad y morbilidad. Y en las zonas rurales de Cajamarca, así como otras regiones del país, es difícil el acceso de muchas personas a la atención médica especializada. Además, lo que también debemos tener en cuenta es que esto conlleva a que no tengan un adecuado control de su enfermedad y haya mayor posibilidad de complicaciones. Entonces, la falta de seguimiento continuo, la falta de educación sanitaria, las dificultades para acceder a atención médica hacen que la adherencia a la insulinoterapia sea deficiente. Por lo tanto, este proyecto de telemonitoreo surge como una solución para mejorar la adherencia y el control glicémico de estas personas. Como justificación de este proyecto, se propone que la implementación del uso de telemonitoreo va a responder a la necesidad de mejorar el acceso a la atención especializada de estas personas y por lo tanto también controlar de mejor manera su enfermedad. Esta solución digital ofrece múltiples beneficios: la mejora de la salud de la población, ya que se tendría un control más estricto de las glicemias, mayor eficiencia en los procesos de atención, ya que habría una comunicación más fluida entre el personal de salud y los pacientes, y una reducción de los costos, ya que, como vamos a ver más adelante, se propone que este proyecto sea implementado a nivel del CIS, pues este ente financiador constituye a personas que justamente no tienen los recursos, ¿no? El contexto de este proyecto, bueno, sobre todo está en relación a que la Estrategia Nacional de Prevención y Control de Enfermedades No Transmisibles está incluyendo a diferentes proyectos que permitan justamente mejorar el tratamiento, la terapia de enfermedades no transmisibles, ¿no? Entonces, se pueden abordar con esta estrategia educación, adherencia a la insulinoterapia, intervención temprana de complicaciones. Algunas definiciones y términos claves. La definición de diabetes mellitus la conocemos: es una enfermedad crónica, compleja, que requiere atención médica continua, y por eso se propone este proyecto, ¿no? Este telemonitoreo. También otra definición importante para este proyecto es la tecnología para la diabetes. Este es un término que se utiliza para todo tipo de hardware, software o dispositivos que se utilicen para autogestionar la diabetes, o también en relación a la monitorización de glucosa y su terapia. Salud digital, que es el uso de tecnologías de información y comunicación para mejorar servicios de salud, las TIC. Telemedicina, que es la prestación de servicios de salud a distancia mediante estas tecnologías de información y comunicación, permitiendo diagnóstico, tratamiento, consulta a estos pacientes. Y telemonitoreo, que es el seguimiento remoto, que es un término fundamental para este proyecto, en este caso de pacientes que tienen el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. En cuanto a las fases, la primera fase trata sobre la evaluación situacional de este proyecto. Se sabe que en las regiones rurales, como es la región de Cajamarca, no se cuenta con un médico especialista. Entonces, este proyecto propone que, por lo menos teniendo a un médico especialista y a varios médicos generales, se pueda llevar a cabo este proyecto, así como también considerando a otros profesionales de la salud. El médico endocrinólogo sería el líder del proyecto, estaría a cargo de la supervisión de los roles de todos los demás profesionales de la salud. Se encargaría también de la capacitación de los médicos generales, los demás profesionales, y se encargaría de solucionar los casos más complejos, ¿no? La derivación sería con este profesional.
Los médicos generales serían los principales agentes, ya que se encargarían de la orientación mediante vía telefónica con los pacientes sobre el uso de la insulina, sobre su adhesión, harían seguimiento de las glicemias, harían seguimiento de las dosis de insulinas y tendrían siempre en mente la detección de algunas complicaciones, ¿no? Las hipoglicemias y de las hiperglicemias. Por otro lado, los licenciados en enfermería, justamente por lo que ellos ya conocen, tendrían sobre todo a cargo la teleorientación de las técnicas de aplicación de insulina y la teleorientación de cómo van a conservar la insulina en los pacientes diabéticos. Mientras que los licenciados en nutrición podrían brindar información sobre qué alimentos deben comer, qué alimentos deben evitar. Y por otro lado, los licenciados en psicología, sobre todo, serían fundamentales para apoyar en cuanto a adherirse a este proyecto, ¿no? Porque muchas veces podemos encontrarnos ante personas que no están de acuerdo o no se sienten cómodas en brindar su información mediante vía telefónica. Entonces ellos jugarían un rol importante en cuanto a la visión del proyecto. El público objetivo, sobre todo, se contempla a pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que sean mayores de edad para que ellos puedan brindar conscientemente su consentimiento, que vivan en zonas rurales con poco acceso, que necesariamente tengan esa dificultad, ¿no? Además que lleven insulinoterapia y que cuenten por lo menos con un teléfono celular, no necesariamente de alta gama, sino un celular que pueda recibir llamadas, que pueda recibir mensajes de texto, por lo menos para que ese sea el medio que interrelacione al personal de salud con los pacientes. Y esto sobre todo teniendo en cuenta que en Cajamarca muchos pacientes no tienen los recursos suficientes para acceder muchas veces a hospitales de mayor complejidad, donde usualmente están los médicos de atención más especializada, ¿no? Pero se sabe que cada región tiene establecimientos de salud de primer nivel en los que sí hay un médico general, por lo menos puede ser un médico general, un médico serumista, quien estaría encargado de hacer estas llamadas, seguimiento más estricto, ¿no? Además de enfermeros, de nutricionistas, que en el primer nivel podrían orientar de manera adecuada a estas personas. Pero se sabe también que ya en estos puestos de salud se tiene con los implementos básicos como es una refrigeradora, un teléfono móvil propio para hacer efectivo este proyecto, así como computadoras. Se plantea la posibilidad de integrar el telemonitoreo para expandir así la cobertura a otras enfermedades. Por supuesto, si bien es cierto, este proyecto propone implementar en primer lugar esta estrategia para pacientes diabéticos tipo 2, más adelante podría incluir a pacientes diabéticos tipo 1, se podría incluir a pacientes con hipertensión, enfermedad renal crónica u otras enfermedades crónicas. Y también las brechas tecnológicas, es decir, la dificultad que muchas personas tengan, por ejemplo, para acceder a Internet o dificultad para manejar un dispositivo móvil, se debe ver facilitado, se debe ver solucionado, considerando, por ejemplo, que no va a requerir de utilizar Internet, sino muchas veces hacer uso de mensajes de texto o también en realidad de reforzar lo que se va a llevar a cabo de manera presencial, es decir, charlas, capacitaciones del personal de salud a las personas con esta enfermedad de manera presencial. Esto vendría a ser un refuerzo de todo esto, ¿no? En cuanto a la evaluación del entorno facilitador, bueno, en Cajamarca la población rural tiene muchas limitaciones. Es muy probable que no contemplen el uso de computadoras, ya que no están ampliamente difundidas. Entonces, se propone que se implemente inicialmente solamente en dispositivos celulares, ¿no? Para el intercambio mediante llamadas y mensajes
con estas personas, ya que es mucho más fácil de utilizar y por lo menos una persona de la familia podría comprender el uso de este dispositivo. En cuanto a la infraestructura organizacional, se propone que se escoja un hospital de referencia regional para poder llevar a cabo primeras sesiones con todo el personal de salud, poder explicar en qué consiste el proyecto y posteriormente reuniones mensuales para capacitarlos constantemente y saber cuáles son los efectos de este proyecto a largo plazo. Y esto considerando también que en los establecimientos de salud 1 o 2 se tiene a un médico por lo menos, quien sobre todo será el agente principal para explicar a las personas con diabetes el uso adecuado de su insulina, pero también de profesionales en enfermería o psicología y nutrición que van a llevar a cabo la capacitación, las charlas o la orientación, por lo menos de manera telefónica, a estas personas. Por supuesto que hay retos y oportunidades. Dentro de los retos, las barreras tecnológicas, ya que sabemos que muchas áreas no se encuentran o no tienen una conectividad adecuada. Es probable que muchos pacientes y también profesionales de la salud se opongan inicialmente a adquirir nuevas tecnologías para poder controlar enfermedades. Entonces aquí viene a jugar un papel importante también los psicólogos, ¿no? Que nos permitan tener más conocimiento, estrategias para implementar adecuadamente este proyecto. Preocupaciones éticas, por supuesto, sobre todo en relación a la protección de datos. Por eso es importante, y como lo voy a mencionar más adelante, que esta base de datos de los pacientes esté restringido solamente para personas que se encuentran a cargo de este proyecto y, ¿por qué no?, acceso quizá a ver información de determinado público nada más. A pesar de los desafíos, el telemonitoreo representa una gran oportunidad definitivamente, porque va a mejorar la calidad de vida de los pacientes con diabetes tipo 2, sobre todo en zonas rurales. Se trata de pacientes que se encuentran en condiciones vulnerables muchas veces, entonces este telemonitoreo representa una oportunidad para ellos, ya que definitivamente van a reducir complicaciones, se va a fortalecer el uso de la insulina y por lo tanto también llevar un mejor control de su enfermedad. En cuanto a la planificación e implementación, bueno, se debe tener algunos requisitos funcionales y no funcionales. Los funcionales, el registro de los valores de glucosa, el registro de los valores de insulina, también alertas cuando tienen valores críticos, una comunicación directa, ¿no?, entre el paciente y el equipo de salud, acceso a las historias, sobre todo ya hablando de los establecimientos que recopilan más información con más frecuencia quizá. Integración de dispositivos, por supuesto se plantea también que se deba se les pueda dar a estas personas por lo menos un glucómetro para que ellos sepan cómo medirse, cuándo administrarse la insulina, cuándo no administrarse la insulina, qué valores son los esperados. Es muy importante entonces también contemplar el uso de estos dispositivos y que ellos puedan tenerlos, ¿no? Recordatorios mediante mensajes de texto para la aplicación de insulina, también algunos mensajes sobre cómo conservarla, algunos mensajes sobre la nutrición adecuada. Y en cuanto a no funcionales, por ejemplo, se buscaría que se tenga datos seguros, que solamente puedan acceder cierto grupo de personas, compatibilidad con conexiones de baja velocidad, sobre todo considerando que tratamos con personas que no tienen acceso a internet, entonces para esto se propone el uso de mensajes de texto. Cumplimiento de normativas de salud y protección de datos es muy importante porque se debe procurar no vulnerar a estas personas, ¿no? ¿Y en qué consistirá el servicio? Bueno, en primer lugar, un seguimiento más cercano de los pacientes que tienen diabetes tipo 2 y que hacen uso de insulina.
se los va a registrar, se va a tener también un registro de sus glucosas, el registro de la insulina que utilizan y se los va a clasificar, ¿no? Si tenemos valores que se encuentran en rango objetivo, entonces el monitoreo va a ser más espaciado, mientras que si tenemos valores en hipoglicemia o en hiperglicemia, se les van a dar algunas sugerencias e incluso con la posibilidad de acudir de inmediato al establecimiento de salud, ¿no? Una derivación de emergencia. Pero también este proyecto consistirá en el envío de mensajes de texto sobre el uso de insulina, también otras formas de educación en general, ¿no? Cómo conservarla, cuál es la técnica adecuada de aplicación, qué pautas nutricionales deben contemplar. Y en cuanto a emergencias, también qué deben hacer, qué no deben hacer, en qué momento acudir o a dónde acudir. Se asegurará la interoperabilidad haciendo uso de un Google Sheets. Esta herramienta nos permite tener en tiempo real valores de glucosa sin la necesidad de instalar ningún software, ¿no? Simplemente con conexión a internet. Entonces, en cualquier computadora que los médicos generales a cargo tendrán, sobre todo como responsabilidad, se podrá vaciar esta información, se va a tener esta información en esta aplicación para poder manejar y considerar los datos, ¿no? Los cuales se van a exportar, que puede ser en diferentes formatos, en PDF, para tenerlo integrado en hospitales o en otros sistemas de información. También se escoge esta herramienta Google Sheets ya que se tiene en cuenta que permite tener un historial de cambios, de manera que podamos comprender quién está realizando un cambio, en qué momento realizaron un cambio, generando transparencia del manejo de datos de estas personas. Pero sería de utilidad también hacer uso de otras herramientas como Google Forms, ya que sobre todo nos podría ser de ayuda considerando un paciente nuevo, ¿no? En él se podría adquirir o se podría ligar a la base de datos haciendo uso de Google Forms. Se van a utilizar también mensajes de texto que nos permitan tener recordatorios sobre la dosis, sobre la administración y el almacenamiento de la insulina. Para la seguridad y protección debemos tener en cuenta que se lleva a cabo o se debe tener en consideración que solamente van a tener acceso ciertas personas, las que se encuentran a cargo. Google Sheets se escoge justamente porque permite estos permisos diferenciados, ¿no? Algunas personas pueden acceder a leer esta información, pero no modificar, mientras que otras podrán modificar y algunas podrán solicitar permiso para poder acceder a esta información. Y algunos retos éticos definitivamente es la equidad y la responsabilidad del profesional de salud en cuanto al uso de la información que ellos van a tener, ¿no? Se debe respetar la privacidad de estas personas, por ejemplo, en cuanto a mensajes de texto, evitar colocar información que vulnere a las personas y de esta manera respetar su privacidad. Entonces, es importante tener en cuenta que la implementación de este proyecto consiste en primero registrar a las personas con un número de identificación único, que puede ser el número de DNI, tener en cuenta que el paciente firme su consentimiento informado, monitorear según los valores de glucosa que se tengan, clasificar a estos pacientes según el estado en el que ellos se encuentran, ¿no? Si es que tiene valores dentro de rango objetivo como controlado, si es que tiene valores de glucosa en hiperglicemia como estamos viendo en la imagen, entonces hacer una teleconsulta un poco más pronta, un seguimiento semanal, o si tenemos valores fuera de rango en hipoglicemia o hiperglicemia, incluso hacer una derivación con el médico especialista, ¿no? Catalogándolo como un estado de riesgo alto.
Ahora, los ejemplos de protocolos clínicos y paquetes de formación. Por ejemplo, tenemos al identificar una hipoglicemia. Entonces, si se identifica un valor de hipoglicemia, se debe contactar de inmediato al paciente, ya sea mediante llamada telefónica, mensajes o incluso acudir a su domicilio, preguntar por los síntomas y solicitar la medición nuevamente de la glucosa. Encontrándola todavía en rangos mayores a 54, podemos indicarle la administración rápida de una bebida azucarada, pero si obtuviéramos valores ya muy bajos, incluso la necesidad de que acuda a un establecimiento de salud de emergencia. En cuanto a la insulinoterapia, sobre todo recordar a los pacientes qué tipo de insulinas hay, que ellos conozcan las insulinas, las características físicas, por ejemplo, la insulina rápida, que es cristalina, que se utiliza sobre todo en un contexto posterior a las comidas, como es la insulina intermedia. Quizá ellos la conozcan como una insulina lechosa o que la puedan identificar de alguna manera, ¿no? Y como su aplicación, o incluso el uso de lapiceros, ¿no? Que también podría ser una opción en algunas personas. Pero también recordarles cuál es la técnica correcta: el lavado de manos antes de manipular y de administrarse esta insulina, verificar que esté adecuadamente conservada la insulina, que no esté vencida, cuánto cargar en la jeringa, cómo preparar su jeringa, en qué forma la van a aplicar, en dónde la van a aplicar y alternar los sitios para evitar algunas complicaciones como la lipodistrofia. El seguimiento de estos pacientes sería mediante también contacto telefónico, sobre todo para recalcarles la importancia del tratamiento, cómo va a ser la conservación de su insulina. También que reconozcan los signos de alarma, ¿no? Signos de hipoglicemia, signos de hiperglicemia. Y en cuanto al personal de salud, se los debe capacitar constantemente en el uso de Google Sheets para que ellos puedan registrar adecuadamente a los pacientes, para que los puedan categorizar adecuadamente también según su riesgo, según sus glicemias. También sobre el manejo de base de datos para que ellos respeten y tengan muy claro que la privacidad del paciente es importante, se debe proteger a los datos de los pacientes. Es importante que se oriente a las personas, al profesional de salud, sobre cómo van a hacer sus intervenciones telefónicas, qué mensajes de texto incluir, qué información vulnera a los pacientes y qué información no deben colocar, qué tipo de información van a utilizar para capacitar al paciente y a su familia. Y por supuesto a estas personas se les va a evaluar constantemente, ¿no? Para ver cómo es que están realizando el llenado de la base de datos en Google Sheets, cómo es que ellos están manejando a los pacientes, si es que es adecuada, y reuniones quincenales o mensuales para solucionar quizá algunas dudas o algunas deficiencias que se vean asociadas a este proyecto. Es importante tener en cuenta que se debe incluir a personas con alguna discapacidad visual. En ellos se podría sobre todo priorizar, por ejemplo, llamadas, o que tengan una discapacidad auditiva, algunos videos para que ellos puedan leer. Claro que toda esta propuesta se da en correlación con la capacitación de manera presencial que deben tener estas personas, ¿no? Esta es una forma de reforzar esa educación continua que deben llevar. Alternativas para pacientes sin internet, por ejemplo, mediante mensajes de texto, que también se tenga material educativo como el que estamos viendo aquí, impreso, para que puedan tenerlo siempre presente, afiches, trípticos. Y bueno, el presupuesto para este proyecto, como estamos viendo, inicialmente, considerando que algunos establecimientos no tengan una computadora adecuada, un costo de 2.562 soles. En cuanto a la capacitación del personal, ya que este se va a llevar a cabo en primera instancia o para empezar en un solo establecimiento de salud para poder proponer adecuadamente, un costo de 1.281 soles. Para el uso de material educativo impreso de 1.830 soles,
Y para la comunicación y seguimiento, es decir, contemplando la telefonía que se va a pagar, los mensajes de texto, 183 soles, con un total estimado de costo inicial de 5.856 soles y un costo de mantenimiento ya anual de 4.575 soles. Ahora, en cuanto a los objetivos, van a haber indicadores de estructura, como es el número de pacientes registrados, qué profesionales de la salud fueron capacitados, con cuántas computadoras se cuenta, con cuántos teléfonos móviles. Algunos indicadores de proceso son, por ejemplo, el porcentaje de pacientes que fueron contactados, cuántas llamadas se hicieron, cuántos mensajes se hicieron, cuántos pacientes con hipoglicemia se pudieron identificar o con hiperglicemia. Y los indicadores de resultado es cuántos pacientes que iniciaron este proyecto tenían complicaciones, tenían un control más estricto o un adecuado control de su diabetes en comparación a después del programa. En conclusión, este proyecto es un proyecto que sobre todo se va a asociar a las personas más vulnerables, ¿no? A personas que se encuentran en zonas rurales, para empezar en la región de Cajamarca, que tengan el diagnóstico de diabetes y que requieran insulina. Entonces, en ellos se propone, porque muchas veces son personas que tienen dificultad para acceder a una atención especializada y muchas veces, justamente por la ideología, no tienen una adecuada adhesión a la insulina. Entonces, este proyecto, esta propuesta, lo que hace es reducir estas dificultades y por lo tanto complicaciones derivadas de no llevar adecuadamente tratada una diabetes. Entonces se van a reducir las complicaciones de la diabetes, se va a mejorar la educación en salud, se va a garantizar una atención más cercana y más eficiente, de calidad en personas vulnerables. Y al contar con el respaldo del SIS, esto sería gratuito para las personas de las poblaciones rurales que justamente no tienen los medios para llevar a cabo el control adecuado de sus enfermedades. Eso sería todo. Muchas gracias.